Bueno, nuevo episodio, nuevo capítulo, nueva entrevista de este podcast en que va creciendo, va creciendo. Ya soy repetitivo y creo que la palabra que va más, si pusiese un buscador de palabras en todas estas entrevistas, siempre creo que la palabra número uno va a ser gracias o agradecido, porque la verdad que me tiene loco esto, ¿no? Sigo asombrándome la receptividad de la gente a la que convoco, desde el mensajero actual que está en la calle laburando hasta el que hoy ya es oficinista y me trae algún recuerdo de allá por el 2008-2009. Así que bueno, siempre agradecido y en este caso súper, recontra. Es un honor para mí tener a este señor enfrente. No voy a decir señor porque está con barba, anteojos, es decir, un niño, pero bueno, se oculta detrás de todo eso. Ahora vamos a saber su nombre, apellido y edad y el colegio. No, el colegio no hace falta. Y voy a presentarlo. Se llama Ayrton Paz, es mecánico, es un estudioso de la bicicleta, es un apasionado, es un tipo que da gusto seguirlo en sus redes porque no solo muestra trabajos bonitos, sino que también muestra la parte ingrata de ser mecánico, de los despieces, y siempre el tipo con una sonrisa, siempre con buen humor. Que tiene una parte pedagógica muy desarrollada, que ahora vamos a preguntarle de dónde nació esa vocación, pero la verdad que da placer seguirlo, ver sus historias y sus comentarios o consejos acerca de cómo se tiene que tener una bici en orden. Así que, Ayrton, maestro, genio, gracias por estar del otro Gracias, lado. gracias Tommy por la invitación, me va a hacer poner colorado con tantas cosas. Y créeme que en esto, me olvidé decírtelo antes en el off, pero yo trato de dejar el ego de lado porque yo soy un admirador de todos ustedes y también le pido lo mismo del otro lado, que se la crean un poquito, porque en definitiva, y esta frase también la vengo repitiendo, hay una frase que dice: la historia la escriben los ganadores. Bueno, en este caso yo corro esa palabra y podemos decir que la historia la vamos a escribir los que estamos viviéndola en tiempo real. Y eso está bueno porque te da la posibilidad de decir lo que tengas que decir, estés del lado del mostrador que tengas que estar. Así que por eso agradezco cada persona, sobre todo vos que encima seguís vinculado a la bici, estás laburando y ahora podés estar en tu casa tomando mate y sin embargo estás en tu taller ahí enfrente mío, aunque sea de manera virtual. Así que genio. Gracias por todo. Che, bueno, cómo vamos a empezar? Va a venir una pregunta muy básica y es la que a mí siempre me intriga saber porque uno cree que la respuesta va a ser fácil o que va a decir: todos empezaron igual, todos dicen lo mismo y increíblemente hasta ahora no tengo dos respuestas iguales. ¿Cómo te acordás vos que nace tu vínculo con la bici? O sea, ¿desde cuándo? No hablemos del trabajo, ¿no? O sea, ¿qué Sí, recuerdos sí, tenés sí. vos con la bici? Contame un poco tu historia, Ayrton. Y o sea, el primer recuerdo como todo de niño y con Bien, un uso más recreativo, pero ya una relación fuerte con la bici se dio ya en la adolescencia. Yo tendría, no sé, 15, 16 años y por cosas de la vida, no tenía más faltas en el secundario y había un paro de transporte y tenía que ir al colegio igual en bici. Yo vivía en Devoto y tenía que ir al colegio al microcentro y agarré una playera que tenía ahí y bien, me fui. bien. Y a partir de ahí, bueno, se fue rompiendo la bici, ya no quería pagar para arreglarla y empecé a aprender y qué sé yo, pero ahí empezó. Bueno, pero ves, esas son las cosas que digo. Uno, no por subestimar, pero dice: todos te van a decir, sí, de pibe, mi papá me empujó, caí, me subí. Pero todos tienen un recuerdo así puntual y bueno, me encanta eso de ahí yendo al colegio, yendo a la escuela, dando la bici y saliendo. Y ahí te escuché decir que sos porteño, naciste ahí en Devoto, por ahí. En Devoto, sí, toda la Y vida en Devoto. Ahora, hace 6 meses me mudé a Caballito, pero he vivido toda la vida en Devoto, y Devoto queda lejos de todo. Y queda a 1 hora en bondi de todo. Cuando es empecé a usar la bici increíble, me sí. abrió la cabeza. No, totalmente. Bueno, Devoto, Urquiza, es una zona increíble para los que están escuchando esto y no se pueden situar en el espacio. Es la capital federal, pero está, vamos a decir, en los suburbios de la Sí, capital. más o menos a 10 kilómetros del microcentro. Exacto, lo cual en una ciudad que de radio tiene creo que 40 es un montonazo, porque casi prácticamente está el microcentro, no está exactamente en el medio, porque justamente nombraste Caballito, que es el epicentro ahí o el corazón de la capital federal, pero sí, es cierto que son lugares increíbles pero lejos, lejos para el que está acostumbrado a estar más metido cerca del obelisco, vamos a decirle algo así. Sí, sí. Pero bueno, lugar, gran lugar. Che, bueno, adolescencia, playera.
yendo a la escuela de vez en Ah, cuando, empezando a meter mano. ¿Vos qué edad tenés actualmente? actualmente tengo 30 años y 30 años. así que puedo decir más o menos que la mitad de mi vida la pasé entre bicicletas, sin ser una Impresionante. persona de tanta edad, digamos. No, impresionante, sos chico, sos chico. Por eso decía, viste, a veces las apariencias, la barba, los anteojos, la gorra puesta, todo puede aparentar. Además, perdóname que te lo diga, ahora vamos a charlar un poco de eso, pero la forma en que te dirigís a la gente que te escucha del otro lado cuando mandas, subís una historia o cuando subís pedacitos de algún curso que das o demás, hablás como un tipo grande, o sea, un tipo pedagógicamente hablando muy centrado. Entonces, por eso me decías que tenías unos años más, no por tu apariencia física, sino que por ahí por el tipo de personalidad que tenés podías parecer un par de añitos más. Sí, 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 es, qué sé yo, cuando empecé con la bici, con los grupos, con la Fixie, con todo, siempre era el pibito, el gurí, el, Claro. el más chico de todos. Mis amigos, la mayoría de esa vieja escuela me llevan todos 7, 8 años, 10. Sí, por lo menos, tal cual. Sí, 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 tal eh, cual. Así que siempre fui muy pibito, con los pros y con los contras. Pero bueno, la otra vez vino, es gracioso, vino un cliente y le abre la puerta y se sorprende, me dice, ah, sos un pendejo. ¡Ah! Y le digo, sí, pero a ver, ¿para qué hago la cuenta? Y hace más o menos 13, 15 años que arreglo bici. Así que capaz vas a alguien que tiene 50 años y tiene menos experiencia que yo. Y me dice, Completamente. es verdad, tenés razón. Completamente, no, muy bien dicho, muy bien pensado en ese momento, pero sí, eso sí, es tal cual, es tal cual. Bueno, entonces ahí ya amigado con la bici y todo, te empezás a arreglar, obviamente todavía no era por ahí tu medio de vida, ahora vos me vas a contar cuándo empieza por ahí la locura esta de creer que uno puede vivir de la bici, lo cual es lo más lindo que hay en el planeta, pero bueno, es una decisión que hay que tomar. Y me encantaría empezar a meterme en tu cabeza en cuanto a un tipo que le gusta la bici, o sea, que le gusta saber de geometrías, de relaciones, qué es lo mejor para la calle, qué es lo mejor para la ruta. Sos un tipo que te gusta todo eso. Me gustaría saber la primera vez que se te aparece una fixie o una bicicleta de piñón fijo. Quiero saber qué tan preparado o qué tanto sabías en el momento que te aparece por primera vez lo más parecido. No, no hablemos de engendros, hablemos Es, de, che, pum, fixie. es raro lo que voy a decir, es una relación muy rara. Seguramente hay mucha gente que te dijo no, que el foro fue un medio. Te me congelaste. A ver ahí, A ver, espera, espera, te me congelaste. A ver ahí si estás volvés. reconectando. Hola, hola, hola. Capaz que yo en tu imagen me muevo, vos y Para yo en que la mía. me voy a dar. Uy, ahí. Ahí va. A ver. Ahí vamos. Ahí me di wifi con el teléfono. Bien ahí, bien ahí. Pará, me quedé justo en la parte, se venía la parte jugosa. ¿Tenías una relación, dijiste? No, digo que la mayoría de las personas que entrevistaste seguro te mencionaron el foro de FG o algo así. Uf, algo así. Sí, 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 sí. Lo mío, hay una antesala al foro de FG y es Taringa. No, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. En ese momento, full adolescente, full taringa y cosas, no sé por qué cosas del destino, em, empiezo a hablar con Claudio, un amigo al día de hoy, que Sí, era un usuario de Fixi, que tenía una Fixi y vivía en Hurlingham, sí. y el usuario del foro era ADTM, no sé, una cosa así que era aprendiz de todo, maestro de nada. Impresionante. Y ahí me pasa el foro, él hacía posteos de cosas y empiezo a meterme un poco más ahí en ese mundo. eh, Empiezo a investigar en el foro había posteos off topic y contaban que existía. Ah, se fue de nuevo, la puta madre. ¿Me escuchás? Se me volvió Porque, a ir un poco tú. No sé si cómo me ves vos a a ver, mí. vamos, Oh. yo te veo, no sé, pero me dice reconectando. Ah, ahí está, ahí vamos, ahí te perdí. Me Yo cambié a ahora otro no te lugar. veo y no te escucho, amigo. Cualquier cosa. Ahí tendría que andar. Hola, hola, hola. Lo perdí del todo. A ver, Ahora sí, ahí te escuché decir lo perdí del todo. ahora sí, ahora sí. Un bocinazo. Ahí va. Me escuchás? Hola, hola. Hola, hola, te escuché. Ahora sí. Ahí me gusta. No, no, tranquilo, qué perdón. Cero estrés. Bueno, Pará, me quedé.
en Taringa. Me hiciste acordar una página muy parecida, pero bueno, Sí, estamos grabando, no vamos no. a decir nada. Em, y te conseguiste un amigazo ahí que te sigue hasta los días de hoy. Aprendís de todo, maestro de nada, lo anoté, muy buena frase, me encantó. eh, Eh, y Así era el bueno, usuario de Claudio, de Hurlingham. Y sí. bueno, Claudio me muestra el foro de AFG, ahí no sé, me lo leo de punta a punta, me entero de la existencia del, de lo que se llamaba la Fabricicleta, que era un taller de mecánica popular ahí en Villa Urquiza. Mm, em, y bueno, ya fue, me mando. Voy un día ahí a arreglar la, la playera y me empieza a gustar ahí todo eso y después ya empiezo a ir más periódicamente, sin necesidad de arreglar, sino de chusmear y de manosear cosas, de estar ahí. mm. Y ahí fui aprendiendo bastante rápido y bastante audaz, pero fui aprendiendo ahí. Bien, o sea, ya estabas ahí en el mundillo de la bici. Tenés un par de amigotes, ya conocías, bueno, AFG y obviamente versus Fixipetes va a ser un capítulo aparte, donde todos estos Sí. comentarios van a estar sumándose. Antes de eso también, bueno, BTT sigue, creo que sigue existiendo BTT. BTT también, sí, se compraban partes por BTT. Claro, La página sigue igual, seguro. y el Gaby, mi Midori, sí, 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 igual, fue el que me cuenta que de ahí sale el muchacho que hace Simplificate, que es la Fue el antesala. primer foro. Exacto, no, por eso te digo, este podcast va a estar bueno porque Sí, sí, uno sí. dice, no sé qué, y de repente vas a ver cómo antes de uno ya había cosas y cómo después de uno había muchísimas cosas también. Así que Sí. no, eso está fantástico, yo estoy aprendiendo mucho con esto. Entonces, bueno, vos ahí ya bueno, ciertamente de mecánica sabías más que la media, ya te venías perfilando que era lo tuyo, ya no eras más adolescente, ya habías terminado la escuela. Bueno, ¿y en qué estaba esa cabecita en ese momento? Y ahí en ese momento, personalmente, no sé, me gustaba la bicicleta, me gustaba la bicicleta. Sí. Durante lo que fue quinto año del secundario, porque yo iba a la tarde al colegio, iba a hacer un curso de mecánica mientras estaba cursando quinto año y era yo con 17 años y todos señores de 50 años tratando de encontrar una salida laboral eh, salvadora. Y sí. Y, y nada, como que es una etapa que sí, uno tiene un montón de dudas, que qué voy a estudiar, que no carrera, que no carrera. Y yo era un poco rolinga, no lo voy a negar. Yo era un ¿Te poco gustaba el rock and rolinga roll? y dije, bueno, no sé, vemos qué estudiamos. No me hice la cabeza, me seguí capacitándome en lo que quería. Me pasaba que mis amigos capaz cambiaban 2, 3 veces de carrera. Yo terminaba un curso de tornería, estaba uno de soldadura y seguía arreglando las bici en mi casa y como que, no sé si fue suerte o qué, pero tuve ahí esa seguridad de que era lo que quería yo hacer. Bien, ¿y cómo era tu vínculo con la calle? O sea, ¿eras de andar en bici? ¿Era un medio de transporte hasta ese momento? ¿Cómo era tu vínculo con la bici sobre el asfalto? O sea, ¿cómo te No, y manejabas? obvio, desde que te comenté la anécdota esa del paro de transporte, Sí, después nunca más volví al transporte público. Fue todo exponencial. Era todos los días buscar a ver qué cosas se podía comprar de bicicleta para comprar, vender, armar más o menos. Y fui armándome bicis todo el tiempo. Todo el bien. tiempo. Otras me las chocaban, así que nada. Podía pasar, podía pasar. Y bueno, poniéndonos un poco en años, vos estás hablando que, o sea, tenés 30, terminaste el colegio hace, vamos a hacerlo, para hacerla fácil, hace 12. O Más o sea, menos, sí. me estás hablando ahí de época de 21, 22, 23, y de repente, bueno, eh, cómo llega el fijo a tus manos? O sea, ¿cómo es tu relación con el mundo de la fixie? Habías hablado, no sé si tu amigo de Hurlingham tenía algo que ver o no. Claudio, o sea, la primer fixie que vi fue Sí, la de Claudio. bien, perfecto. Claudio tenía un Cardiff color blanco perlado con unas Hermoso. palancas Stronglight Delta.
que eran una locura esas palancas. Vos la veías y te explotaba el cerebro. Son esas que vienen toda tapado el plato, como si fuera un Que disco. sí, 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 tal cual. Mirá vos. Pero, y además para la época, una locura. Ya sigue siendo difícil encontrar esas cosas o verlas. Sí. Y este pibe ya la tenía ahí. ¿En qué año más o menos estamos hablando? ¿Está bien? ¿2015 o me fui? No, O no, 2000 anterior. Habrá anterior. sido 2012, Bien, bien. 2011, 2012. Y bueno, y ahí nos fuimos, se fue armando como un grupito de amigos entre todos. Y en chiste y en joda, porque no podían dejar de comprar partes y cosas clásicas, le decíamos que era la pala. Decían, nuestra pala son las bicipartes. Y bueno, ¿y quién somos nosotros? El Pala Team. Y ahí Ahí salió. nace. Mirá Ahí vos. Mirá. nace, después el término se empieza a expandir y yo tengo gente que nunca O me sea, conoció sí. íntimamente que dice, no, estoy repalero, me compré esto, lo otro. Y a mí me da mucha gracia eso porque, no Nos, sé, nos, trascendió el grupo de amigos. y además ahí sí te sale el Ayrton veterano. ¿Sabés de dónde salió esa palabra? Tipo No, lunfardo volviendo. ya no lo explico porque ya está, tampoco me interesa. No, además capaz que te mire y te dice, ok, dale, ¿y cuánto sale? Ya está, ya queda más en uno. Y bueno, grupito de amigos, ¿y qué hacían? ¿Cuál era la joda de ese momento? Porque yo, ya te digo, yo en ese momento, no sé, ni bicicleta tenía. Así que, y vos ya estabas ahí, en la calle, viendo Fixis. ¿Qué onda? Y en ese momento era más que nada eso. Claudio estaba muy en lo que es compra y venta, ahí todos los días mirando a la Maula, todas esas páginas raras que había en esa época. Pa, LX, creo que estaba todavía. OLX, sí. La concha de lora. Pero éramos un grupito de 5 o 6 personas que nos pasábamos links todo el tiempo. Estaba Claudio, aprendiz de todo maestro de nada. Estaba Mariano Lozada, que el usuario del foro era All Black. Me encanta. Y también conocido como el Negro Pista, porque tenía un cuadro Mercury que le había pedido a Nando que le estampe Negro Pista en la caja pedalera, entonces era el Negro Pista. Después estaba Rayetti también, que se metió ahí, no, nada, éramos todos amigos en común y que nos gustaba. Y otro chico también de Taringa, Leandro, Lean, Ajá. y alguno, o sea, sí, fue sumando un montón de gente por amigos en común, de golpe éramos un montón y, y no sé, más o menos sí, para el 2015 hicimos unas remeras que decían Palatín y nunca Sí. salíamos a pedalear. Bueno, eso no cambió, ¿viste? Eso, ¿viste? Uno habla todavía ahora, yo sigo hablando con algunos de los chicos y me dice, no, lo que pasa es difícil juntar gente, haces una salida y llegás y no hay nadie. Le digo, hermano, toda la Siempre, vida fue así, siempre fue así. Y no pasa por la manija, no pasa por la bici, no pasa por nada, es así. pero sí. No tenemos ¿cómo decir? La perseverancia y la disciplina del rutero que a las 8 de la mañana, 7 de la mañana está en la calle, fuerte Sí, ahí, ¿no? aparte nada, cada cual son momentos personales de cada uno. A veces coinciden, a veces no. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero Che, y sí. bueno, y vos ya sabías de mecánica, ¿qué onda, boludo? ¿Qué te parecía la bici? O sea, ¿vos sabías que ya estabas informado de lo que estaba pasando en el mundo también con el tema de la fixie? ¿Qué información había? No, sí, sí, se sabía que era lo que se venía una movida muy fuerte. Yo lo ubico un crecimiento bastante exponencial entre el 2014 y el 2015. Hasta el 2013 yo me acuerdo que había sido, creo que fue el tercer Alecat. Mirá, te voy a, te voy a Ah, mostrar una cosa. me Toda encanta, la me pared del encanta. taller son Sport Cards. Hermoso, hermoso. Qué bien, qué Este, lindo. el No, tercer Alecat, no, boludo. Eso es una pieza de arte. el de, No, el de 2013. En no, me este vuelve Alecat loco. habían corrido más o menos 50, 70 personas y había sido un montón de gente. 2 años después, en el 2015, descontroló todo y corrieron más de 100 y la gente que estaba en la organización ya no les gustaba porque ya la gente estaba más sacadita, había riesgo de que lleven puesto alguno, se empezaba a andar más fuerte, a cortar el semáforo y todo eso, pero sin medir mucho, ¿viste? Y ahí como que se hizo una pausa porque posta se iba a matar a alguien. Eh, Che, perdóname, ¿y dónde se hacían esos Alley Cats? ¿Qué lugar geográfico estamos hablando? ¿Te acordás? ¿Más o menos? no me acuerdo que había salido del obelisco
y terminó en el Teatro Colón. Bien. O sea, claro, debe haber hecho una vuelta grande por Y, la ciudad. era una vuelta grande que había que agarrar Figueroa Alcorta, después pasar por Bullrich, pues, no sé, una vuelta bastante grande. Eran más o Bien. menos 30 kilómetros, una cosa así, Che, cumpliéndolo. ¿y qué te acordás de la gente? ¿Quién caía ahí? Porque bueno, uno cae en los estereotipos, como bueno, lo hablaba el otro día con Julito de Fixie King, en alguno de esos estuvo, estaba el de la bermuda rota de jean, y él me decía, sí, pero vos sabés que ya vi alguno con las calcitas, ya vi alguno con... ¿No? ¿Qué? Al rutero se lo miraba medio de reojo, ahí sí. Si había alguno muy luqueado, alguno con unos lentes de ciclismo, era raro, era raro. Ya después eso fue cambiando, qué sé yo, no sé. Sí. Che, Pero ¿y vos ahí lo corrías? ¿En calidad de qué ibas? ¿Los no, corrías este en calidad de usuario, de correr, ese lo de corrí. correr? Bien, Ese bien. creo que ¿Y fue qué, el tercer Alicat, el ¿Y que qué te bici mostré. tenías? ¿Qué te habías configurado? No te quiero que me digas 46, no, no me importa. No, 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 Pero no digo, tenía, no, tenía un single speed, sí, eh, que era un cuadro rutero y tranquilo, sí, no sé, 16 una cosa así, piñón claro, libre, que bien. ahora es una lámpara. Fa, Porque se, pero se porque ro- está la fantasía, ¿no? De que dicen, no, pará, Cycles Rams, Ayrton no va a haber caído con el Colner Vigorelli nah, pistero comprado al ex campeón. No, el chabón te no, cae con no, la... bueno, igual pasaba mucho en esa época y que también fue un poco la grieta entre los que eran solo fijos sin freno y el que caía en piñón libre, el que caía en rutera. Ahí sí había como, algo que te... Está bien, bueno, a ver, es como todo el fundamentalismo. Siempre existió también y bueno, ¿no? Después recordando o hablando un poco con todos ustedes, sí, fueron apareciendo y tengo nombres de grupos, pero por todos lados y después el Chori Point y después los del Chori Point que se fueron El para tal choripán, lado sí. y bla y después la jamaiquina a ver, ahora mañana hablo con Sergio de la jamaiquina y bueno, yo fui no sé si, ¿cómo se dice? Negador sería, pero para mí la jamaiquina era cualquier cosa. No sé si era lo que le ponían demasiado buena onda para lo que para mí era el fijo. Pero bueno, listo, ahí encontraron su lugar, su gente, trajeron su Fue, público. fue pasando también que hubo cambios generacionales. Si bien todos seguimos andando en bici, las salidas se van renovando, la gente, va a venir gente más joven, va a venir gente que se hacía sus propios grupos. La etapa del Chory Point era más de, lo- de los primeros, de los que serían estos más AFG. Bien. Eh, Después ya, nada, se fue. Está bien, pero lo loco es que vos seguís siendo un guacho. Vos sos joven todavía. O sea, que vos eras joven en ese momento, sos joven Sí, ahora. O sí, sea, vos podés hablar con mucha, a ver cómo decirlo, con el bagaje de haber vivido esa época. O sea, vos viste ese cambio generacional. O sí, sí, sea, sí. Lo veo ahora cuando hay lo un ves. evento y voy a algún Sí, lado, no conozco a nadie, me siento un viejo choto, entiendo, sí, entiendo esa sensación, sí. pero está bien, es así, no, no, que haya cambios y que fluyan No, gente. y vos ahí ya te podías, vos ya te podías presentar con humildad, sin humildad, no importa, pero ya te considerabas mecánico, ya estabas laburando de eso, pesos más, pesos menos, pero ya 2012, 13, 14, ¿en qué andabas Ahí con eso? no sé si sí, a ver, yo desde que empiezo a arreglar mis cosas, también empiezo a tomar trabajo para afuera, audazmente y en la casa de mis viejos. Mm. Y eso lo ubico más o menos entre el 2012 y 2013. Claramente no vivía eso, pero tenía, no sé si un norte, pero tenía algo a lo que quería llegar. Miraba a otros talleres y decía, che, yo quiero laburar como este, yo quiero laburar como aquel otro. Me gusta lo que hacen, me gusta, no sé, iba y sabía más o menos lo que quería. Pero de ahí a presentarme, no sé. Siempre si alguien sabía de lo que hacía, sí, pero en ese momento y ahora creo que tampoco me la creo tanto. Es cuestión de, Bueno, no, está bien, pero eso es lo que, así arrancamos la charla, con el tema de creérsela o no. A ver, es la primera vez que hago un podcast, es la primera vez
que relato con cierta seriedad algo cronológicamente en mi vida, salvo el nacimiento y crecimiento de mis hijos. Obviamente tengo una responsabilidad ahí que hace que, bueno, tenga un registro de todo eso, gracias a Dios. Por eso me considero un buen padre, pero a lo que voy es muy loco contar algo en presente, porque si mañana queremos hablar, bueno, vos ya lo hablamos fuera de aire, sos fanático de River también, y queremos hablar de La Máquina, tenemos que ir con gente que la mitad ya murió, la otra Sí. mitad va a hablar de las anécdotas que le contaba a sus padres, su abuelo, y después va a estar el 30% de eso, porque está comprobado por psicología X, que es chamullo. O sea, Sí, la gente chamulla, boludo. O sea, sí, yo la sí, misma, sí. la misma historia, cada vez que la cuento, si es una historia de hace 10 años, y sí, Algo cada le uno agrega. y algo le va agregando, obviamente. Y así podemos hablar de mil cosas, y sin ánimo de. Cuando digo chamullo, no quiere decir mentira, sino, bueno, le va metiendo picante. Sí, Entonces, en este caso, todo es. No hay nada contrafáctico. O sea, vos me decís, yo me juntaba los jueves a Bond Street y mañana puedo hablar con otro que me diga, no, la Wall Street es mentira. No, la Wall Street ya había cerrado. Bueno, igual no, sigue abierta, ¿no? Pero a lo que voy. Todo es muy fácil después de confrontar en cuanto a la información. Y es espectacular como ver que no, todo va rellenando, todo va agregando, todo se va, va va encajando. creciendo, se va nutriendo. No, es espectacular, es espectacular. Por eso vos ahora me estás trayendo algo que yo no lo tenía en mente, que era, vos eras un pendejo, boludo, eras un pibe joven ahí. Entonces, vos llegaste a un nicho, todavía no autorreferenciado mecánico, perfecto, empezaste a ver un tipo de bicicleta que hasta ese momento no habías visto una en tu vida, porque por lo menos no existía, no había acá en Argentina, empezaste a ver seguramente cada vez más, empezaste a ver que los pibes que andaban en esas bicicletas todos te superaban en edad, no te digo duplicar porque por ahí estoy exagerando, pero seguramente había de 30, Pero 35, sí, bueno, sí, más o y, menos. y, Bueno, y vos estabas ahí, no sé qué. Y hoy seguís siendo un pibe de 30 años, toda esa gente, muchos dejaron, muchos eh, evolucionaron a otro, o digo evolucionaron no como algo que la física sea básica, pero bueno, sí, algunos se fueron para la ruta, otros para la pista, otros para la montaña, y bueno, la fija quedó colgada o la usan para ir a comprar el pan, como quien dice. Entonces, vos todo eso lo viviste y eso es muy interesante. ¿Cómo fue esa? Vos hablaste perfecto de esa oleada del 2015. ¿Cómo la viviste vos desde la mecánica, desde tu lugar? Porque ya eras usuario, pero también te empezaban a llegar bicis, que ya no sí. eran Frankensteins, ya empezaron a llegar cuadritos con geometría específica, empezaba a aparecer unas ruedas más interesantes, alguna masa, trabochi, algunas cositas ya de acá nacionales. ¿Qué te acordás vos de esa época? Me acuerdo mucho así los eventos, o sea, los Gulfstream, los Alica, todo eso. Sí, lo que te mencioné de que en una diferencia de un año y medio capaz se duplicó la cantidad de gente que iba a los Alicats y fue tremendo. En el medio yo iba como, había entrado a laburar en una bicicletería de barrio común, después ya un poco más adelante, tipo 2010, no sé si 16 o 17, no, 2016 creo. Empecé a ir al taller de Rayetti ahí en Villa Maipú, em, pero él antes tenía un taller ahí en, no me acuerdo, puede ser que sea en Palermo, el Bicycle Café, Sí, sí. No sé si era Palermo, pero sí, en por el zona. hospital de niños, por ahí. Sí, por eso. Yo en esa época le decíamos Barrio Norte más a eso, porque no era ni Palermo ni era Recoleta, le decíamos Barrio Norte. Todo ese pedazo era como Barrio Norte. Sí. Después el fenómeno de las inmobiliarias le pusieron otros nombres, pero Ahí en el café también se había hecho un Gold Sprint. Hubo varios en distintas locaciones. interesante. Y era muy divertido, la gente se mamaba, vomitaba. Y Algunos se lo toda la misma tomaban en vez. serio, Sí. Che, pero nada, fue raro porque a nivel personal también iba creciendo, me iba rozando con otros, con otras empleadores y no empleadores. En un momento ya eran como que yo le brindaba servicios a otros colegas. Iba en un momento muy corto, pero también fue un momento que laburé para el Brasil, para el de Bélica, un personaje, para Mir.
Amir, no lo tengo rastreado, no me tomé el tiempo, calculo que alguno va a tener el teléfono, en Instagram, no sé qué, pero ya lo voy a agarrar. Ese sí se Después está volvió, ahí. sí, me dijeron. Pero bueno, viste, con esto de las redes y todo, Pero todos bueno, somos rastreables. nada, a mí me atravesó de esa manera, aprendiendo un montón y a la vez disfrutando y divirtiéndome, juntándome con la gente a hacer huevo en los talleres, yendo a buscar repuestos al cuarto cordón del conurbano, no sé, cosas así. Sí, porque además vamos a también contar un poco la historia. Mercado Libre realmente existía, el marketplace todavía no estaba desarrollado, con lo cual había que salir a buscar las piezas. No era Sí, tan sencillo eh, armar. Y de vuelta, tampoco nadie venía y te decía quiero un Cinelli Mash, pero bueno, todos queríamos tener la bici lo más parecida a lo que veíamos en las fotos. Y sí, acá había Rosselli, había, bueno, algún Mercury dando vueltas. No había tanta cosa, digamos, que podamos, o sea, todo se podía transformar en una fija, ¿no? Pero sí. así, No, propiamente dicho, a mí me pasaba que yo nunca fui de tener grandes bicis, pero sí todo el grupo del Palatín tenían fierros grandes, fierros. mm, Eh, bueno, Rayen, Mano, Lozada también, eh, todos tenían bici y no tenían una, tenían 4, 5, 6 bici, qué manijas, qué hasta las manijas. pelotas. Y eso, mucho tiempo, muchas horas de taller, de juntarnos 6 personas a mirar mientras otro armaba una bici y así. Che, ¿y tenés fotos de eso? O sea, ¿guardaste algo? Porque estamos hablando de una época, obviamente ya estamos hablando de digital, pero digital de pija. O sea, era el, no sé, el que tenía un Motorola B555, algo así, era Donald Trump. O sea, no Sí, había. sí, debe haber. O sea, no tenés ninguna ahí impresa que digas, esta la tengo guardada de nosotros 6 borrachos desnudos. No, bueno, no, desnudos No, no, pero digo, no, pero sí, sí, eso hay que hablar con el Gaby. El Gaby debe tener, creo que es el bibliotecario digital más grande de Argentina, que seguramente algo debe tener. de Gaby tengo una anécdota. No me acuerdo qué año es, pero cuando yo lo conocí a Gaby fue una salida a Luján y era, no sé, un grupo de 5 o 6 personas. Iban a los gomazos, boludo. Iban a los gomazos mal, sufriendo todo el recorrido. Y Gaby tenía un cuadrito de fierro naranja horrible. Recién empezaba con el taller, o todavía no había empezado con el taller. Y el chabón iba a los gomazos, se adelantaba un montón, se prendía un puchito y nos esperaba a todos Qué fumándose maestro, un el Gaby. puchito. Nosotros lo pasábamos, terminaba de fumar el puchito y después no volvía a pasar. Un manija total. Y estamos hablando, todos los muchachos yendo en fijo a Luján. La mayoría sí, la mayoría creo que sí, Qué maní, sí, qué sí. manija, qué Todo manija. por la colectora de acceso este. Claro, sí, sí. Y sí, por eso, seguramente esa foto ahí con la basílica, no sé si sacaron con la basílica, la típica foto que sacan todos, pero algún registro tiene que haber de Mm. esa. Seguro, seguro. Che, bueno, y contame un poco más del Palatim o bueno, o como haya mutado después más adelante. O sea, porque como vos bien dijiste, viste cómo también ese grupo se fue agrandando y después también cómo se debe haber contraído, ¿no? Un poco época ya si bien yo creo que el fijo, la grieta, la fue marcando por ahí el tipo de bicicleta, no sé qué, pero bueno, en los grupos de WhatsApp, perdón, los grupos de Facebook en ese momento, obviamente se empiezan a hablar boludeces, hace comentarios más de tinte políticos, otros xenófobos, también las pibas, ¿no? Que van apareciendo. Yo si te muestro el registro que tengo de un par de blogs, no había mujeres directamente, no es que no había mujeres, entonces ponía foto de la mina la bici en culo, cosas que ahora estarían completamente baneadas, ¿no? Y sería un Sí, sí, sí. espanto. Pero bueno, era lo que había y era lo que teníamos y no era contra nadie, digamos, pero bueno, todo eso Mucho olor a huevo en esos tiempos. y sí, bueno, que después, bueno, justamente hablábamos un poco de los movimientos, creo que sí, en el Choripón ya se empezaba a ver algunas chicas. Yo Mm. yo llegué a ir una o dos veces y siempre con mala leche. O sea, la primera vez creo que salimos ahí de Pacífico, por ahí era, y creo que pinché literal, a las 5 cuadras. Y bueno, yo qué sé, viste, no era un grupo que te esperara mucho, ni yo hubiese pedido que me esperen, pero bueno. Y la segunda vez creo que me pasó lo mismo y a la altura de, ¿cómo es? Donde cambia la General Paz ahí, Saavedra. Y viste, nunca terminé como mucho ahí viendo. Y después, bueno,
Había como gente que de golpe había tenido, no sé, cierta fama dentro de FG, dentro del foro, y durante un momento, y después ya como que va evolucionando todo y te das cuenta que, este era el Topancho. Pero Y sí, suele creo pasar. que también todo lo de Fixipete fue también bajar un poco del cuadro a un par de personas que habían por ahí que decían qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Y sí, desde la boludez de la foto del plato o no plato, hasta, bueno, Sí. cuestiones un poco más picantes, ¿no? Pero bueno, Pero, sí, qué sé yo, me parece que se autolimpió todo y mm, eso también fue como una bisagra y un cambio de generación. bien. En lo que era el grupo nuestro, el Palatín, hubo un factor que se fueron a vivir afuera un montón. Así que Sí, es verdad, eso me llamó la atención. A medida que iba hablando de nombres, muchos se fueron. ¿Seguís en contacto? Lo tenés ahí, no sé si grupo de WhatsApp, pero bueno, lo seguís en Instagram, sube una foto y te sí, llega. Eso, estás en sí, contacto. sí, Bien, con la mayoría sigo en contacto, con otro no hay que estar todo bien, si me lo cruzo lo saludo, nada, sí, está de la vida. tal cual. Em, pero sí, otro grupo que también era de ahí de Taringa, Leandro Masivo, se fue a vivir a Irlanda. Después, Seba Jaime también, que estuvo ahí en el Palatín, ya más adelante, antes de la pandemia, se fue a vivir a Barcelona. Estaba Nacho también, uno barbudo colorado, se fue a vivir a Alemania. Se fue disgregando Alejo Fernández también, un muchacho de Lanús, tenía una cantidad de fierro. Se fue hace un año o dos, se fue también a vivir a Valencia, España, y, y quedamos los pobres nomás. Es así, es así. Che, pará, ¿y cuándo nace? Primero, y me vas a contar por qué se llama Ramses tu bicicletería o tu taller, como te guste decirle, pero bueno, ¿cuándo decís, che, bueno, quiero local a la calle, quiero ponerme las pilas, sabiendo los riesgos que eso trae, no únicamente a nivel económico o financiero, sino también ya no podés elegir mucho la bici que querés arreglar, sobre todo al principio, a veces no hace lo que la demanda pide, no lo que desea, ¿no? Pero ¿cómo nace esa decisión? Y Y sí, la historia del taller es rara porque siempre supe que no quería un local a la calle. Y a la vez que fui aprendiendo el oficio, fui trabajando en bicicletería en local a la calle. Primero en una bicicletería sobre Rivadavia de la coreana Kim, que se llamaba Kim. Todavía debe estar ahí en Rivadavia y Boedo. Pleno verano me hacía unas sopas picantes, vos no sabés cómo chivaba. Primero trabajé ahí a la calle, un desastre. O sea, una bicicletería de barrio, full quilombo, todo. Después en paralelo me iba armando el taller en mi casa y de caradura yo había hecho una página. Ya a partir del 2012 yo tenía una página de Facebook y lo que hacía era agarrar y comprar cosas más o menos, acomodarlas, volverla a mandar a pintar, volver a vender. Era algo que era bastante común en esa época, sí, pero todo desde la casa y no metía gente adentro de mi casa, pues no me dejaba mi vieja. Te recibía la bici en la puerta sí. y entraba yo y después te la entregaba en la puerta de mi casa. Pero bueno, y después estuve así en el medio, eh, ahí medio independiente sin laburar para otras personas, hasta que yo creo que fue más o menos 2016 o 2015, no me acuerdo, que empecé a ir seguido ahí a lo de Rayetti y arreglamos que le daba una mano con todo el tema de ruedas y eso. Y ahí estuve bastante, ahí yo creo que estuve como 2 años, una cosa así. Que ya el grupo se había empezado a disgregar y no sé si fui uno de los últimos ahí en abandonar el barco, pero ahí estuve trabajando con Raye bastante y también aprendiendo un poco. Ya cuando no daban para más o no veía que había crecimiento, qué sé yo, no Mm. dejé de ir y al poquito tiempo encontré laburo ya en una bicicletería más grande que recién empezaba fuerte, que era Epic Bikes. Eh, sí, Y eso habrá sido 2017 que entré en Epic. Duré del 2017 al 2018. Y ahí ya era eh, un poquito más nivel. Era chivar un poco más, bicis más caras, había que tratarlas con más cariño, porque si se me rompía algo, no me alcanzaba un año de mi sueldo sí, para... tal cual. No, y además ya más máquina de hacer chorizos, ¿no? O sea, entraban bicis
todo el tiempo. O Sí, sea, me imagino ahí el caos. Epic siempre hizo un poco de todo. Yo me acuerdo en su momento, bueno, mountain bike era medio Epic. No sé, nunca, no sé qué marca de ruteras vendían, pero, pero siempre, sí, siempre fue una bicicletería recomendable, digamos. sí, sí, sí. Y en Epic el taller prácticamente lo hice yo, porque no tenía mucha idea de lo. Sí, capaz se daba maña con la mecánica el dueño, pero no sabía ni qué herramientas No, poner ni nada. Así que el chabón era comercial, punto. sí, sí, era lo que nosotros decimos importabandista. Y sí, sí, es así, es así. Y ahí trabajé con Marian el All Black del Sí, foro. el famoso María. Marian Lozada. Marian estaba en la parte de ventas y el e-commerce. Y él creo que sigue trabajando ahí. Hasta el último que nos juntamos la última vez. Seguía trabajando ahí. Y nada, nos estallábamos a veces con los clientes que entraban. Yo me escondía atrás del mostrador y Marian tenía que poner la cara, pero muy gracioso todo eso. Qué Ya bien. después de eso, me invita a renunciar el dueño y se congeló la imagen. No sé si me seguís viendo. Te me volviste a congelar. Hola, hola. No, me parece que esta vez soy yo. No. Hola. No sé si recording audio hoy. A ver. Vamos a cambiar de red. Hola, hola, hola. Ahí, hola. No lo veo. Este muchacho no lo veo. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. Vamos arriba los muñecos. Encima tengo, el router lo tengo a 50 metros más o menos. Me tuve que ir corriendo. Ah, Bueno, vamos bien, ¿no? A ver, ya está grabando, impecable esto. Así que bueno, vamos a seguir dándole. Bueno, compa, a ver, nos quedamos en. Todavía Ramses no abrió las puertas, ¿no? Estabas todavía contando por ahí. el tema es ese, que siempre tuvo puertas abiertas, Claro. pero no el local este que estoy ahora, estoy hace ya 6 años. 6 años, para 2025, 2019, o sea, antes de la pandemia, digamos. De la pandemia, sí. Que bueno, cuando me voy de Epic, empiezo ya definitivamente a decir, bueno, necesito mi propio taller, ya no quiero trabajar más para nadie. En el medio uno, además de capacitarse, va comprando herramientas a lo loco y me parecía que ya estaba bastante bien para dar ese salto. Bien. Pero bueno, era un tema de costo, un tema de números, qué sé yo. Ahí nos empezamos a juntar con el Punky, con Ludite. Bueno, ahí es un datazo. Ludite, también un personaje de esos, no sé, difícil de Y escribir. porque también, o sea, yo siempre me acordé de él, pero él también estaba en lo que era la fabricicleta y hace un montón de años, cuando apenas había aprendido, él me había enseñado un montón de cosas y ya se había olvidado. Eso fue muy gracioso, que después de un montón de años nos juntamos y nada, por cosas de la bici nos hicimos amigos y nos juntamos y dijimos, che, yo quiero sacar el taller de mi casa, che, a mí me rajaron, tengo la guita de la indemnización, vamos a abrir un local, listo. Mirá vos, por encima uno veía, yo veía en ese momento, como dice, los veía por TV, digamos, lo veía en las fotos y demás, y decía, estos chabones, boludo, ¿qué onda? Son amigos, son hermanos, viste, por el otro era un loco raro, y vos estabas, vos parecías el tipo serio, él parecía el que te cagaba a trompadas y le preguntabas alguna boludez, y capaz que era al revés, viste, porque uno prejuzga, Sí, obvio, pero sí, porque además obvio. de vuelta, el otro día hablando con una chica que no sé si corría este sábado ahí en el Parkrit. No, perdón, no era ella. No, otra, las chicas me dijo que le sigue llegando la bici Mm, a Ludite. No sé ni a dónde, ni cómo, ni nada. Pero bueno, acá, sigue estando ahí, boludo. No y sabía estamos eso. juntos. Men, no sé, ¿qué lo tenés? ¿En la mazmorra? O No, está en tu casa ahora. No, lo pero que pasa, lo que pasa lindo sos vos, ¿no? Vos sos el fachero, vos sos el que pone la cara, boludo. no, el tema es así, el Punky siempre tuvo el taller ahí en su casa, sus distintas casas que tuvo. Sí. Justo cuando a mí me rajan de Epic, él tiene la necesidad también de sacar el taller de su casa. Y dijimos, bueno, vamos a alquilar un local juntos y cada cual administra su negocio, como si fuera un consultorio médico, pero que en lugar de tener box, curamos con el mismo pañol y dos pies de trabajo diferentes. Ah, bien ahí.
Y es así como seguimos al día de hoy. Dividimos el alquiler y la yerba nomás, y después cada cual se ocupa de su negocio. Claro, mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, y ojalá, después te voy a pedir el contacto porque me encantaría poder hablar con él y seguramente también tenga sus comentarios de la movida. Sí. Che, bueno, venías ahí Epic. Esto es como que te gusten las hamburguesas y de repente te metan en un restaurante de comida internacional. Ya la Sí. hamburguesa ves poco y bueno, ¿qué pasaba ahí con la? Porque obviamente dejaste de ver ahí adentro fijo no había, pero en tu casa por ahí recibías. ¿Cómo seguiste ahí? Yo lo que tenía era un arreglo, porque a la vez yo en cada trabajo que tuve siempre fui no llegó. Bueno, pensé que venía un cliente. En Ah, cada trabajo que tuve, yo siempre mantuve activo mi taller personal. Entonces negociaba en Epic, era bueno, yo te trabajo acá, pero yo te puedo recibir las bicis mías acá. bien, Lo que entraba de calle del taller de Epic, qué sé yo, a mí me daban el 30%. sí. Y, y lo que llevaba yo de mis clientes era al revés, yo le tenía que dejar el 30 a él. Una cosa así Está media bien, rara. está bien, Pero sí. siempre tuve mi flujo de clientes y siempre traté de mantenerme activo a pesar de estar trabajando en otros lugares, Mm, como para, nada, para hacer también y para agarrar las bicis que me gustaban a mí. claro, Si no, sí, sí, sí. era medio un embole. No, tal cual, tal cual. Y ahí, para mí, el año anterior a la pandemia fue un año increíble en cuanto a, de vuelta, la gente que yo más admiro es de esa época, o sea, bueno, porque estabas vos, estaba Vitius, estaba, bueno, Nacho Pedal, Sí, estaba, bueno, el Gaby, Fran Bicla, el Gonza trabajando en American Bikes, pero ya con su proyecto de Alchemist, y bueno, y así se me debe estar escapando algún que otro de los que yo admiro, pero boludo, gente muy linda como persona y muy buenos mecánicos. O sea, la verdad que todos tenían algo para mollos, bueno, que un enfermito ahí de las ruedas, a mí me salvó de mil problemas. Julito, Fixie sí. King, bueno, ni hablar, un mentor para mí. Entonces, había mucha gente. ¿Cómo era tu relación con ellos? Porque me acuerdo haber ido a un asado, yo no sé si fue en tu boliche incluso. Seguramente. Fue Hay una foto. hubo un año, creo que fue el año antes de la pandemia, que hicimos una gran juntada, un gran asado, o no sé qué habíamos comido, y éramos todos. O sea, no sé si, no, claramente no éramos todos, pero éramos la mayoría de los talleres así independientes, digamos. Sí, yo estaba en Disney, yo estaba en Disney, estaban todos ahí, o sea, Eh, así que y ese era el espíritu de tener siempre la mejor onda con todos. Me parecía que es lo que construyes, ¿no? Que no es que vos le vas a sacar el trabajo al otro, estamos entre todos y hay para todos.